Tengo aquí un recorte de las provincias, sí, del lunes 13 de septiembre, donde dice: comedores compulsivos, una nueva enfermedad, autocompasión, resentimiento y frustración, principales causas de estos adictos. Tú eres un comedor compulsivo, te has autotitulado glotón profesional. No sé glotón profesional. Pero no compulsivo. Tienes autocompasión, estás resentido, estás frustrado. En absoluto, soy un hombre absolutamente feliz, no tengo ningún problema de ese tipo. Y también lo he oído decir, yo lo he leído en algún lado, y no me extraña, sin duda. Yo creo que seguramente pueden haber adicciones compulsivas a cualquier cosa, y a la comida sin duda que lo hay, pero en fin, es una desgracia como cualquier otra. Yo la verdad es que no me veo como crítico gastronómico, en este caso sí tengo bastante pena de Lluís, porque me imagino que comerá en sitios estupendos, pero en otros pésimos. En ese caso que no queda más remedio que comer, ¿no? Y probar, a ver qué es lo que se hace para luego criticar, lógicamente. Tú en esa peligrosísima actividad a la que te dedicas, eso sí que es vita pericolosa, de hacer crítica de restaurantes en revistas, ¿has criticado alguna vez el restaurante de Joaquín o no ha caído todavía? He escrito sobre él, sí, un par de veces, poco. Bien o mal, Joaquín. Bien siempre. Pues bien, yo creo que siempre bien. al alza, siempre. De todas formas, lo que sí... ¿Tú has comido alguna vez en el restaurante de Joaquín? Sí, además siempre muy bien. ¿Tú estás dispuesto a comer carnes en el restaurante de Joaquín? Me va a perdonar, pero claro, no. Yo sí tengo que decir, Fernando, que he conseguido que algún vegetariano coma lo que le ponga, ¿eh? Fernando, pon tus barbas a remojar. De todas formas, yo creo que Fernando se debería confesar y decirnos las veces que se come un buen bocata de ibérico. Bueno, quiero decir que no soy absolutamente... O sea, eres un fanático, vamos. Que se peca, ¿no? Y además eso está bien, ¿no? Yo creo que... La carne, eso es algo imposible. No me puedo imaginar el hecho de... ¿Huevos, miel, leche y estas cosas? Ahora mismo sí. Pasan muchos años, 7 años, no probé nada de eso. Actualmente sí que... ¿Ni siquiera miel? Miel sí. Sí, no, pues ha dicho huevos, miel y no sé qué más. Yo he vivido, por ejemplo, temporadas... Leche, son los tres productos de origen animal que no son carne, vaya. Yo he sido realmente voraz en la comida en época temprana y he llegado hasta el límite de vivir absolutamente en la India y Nepal de hortalizas crudas y frutos secos. Y por eso puedo percibir la influencia que tiene la comida en la alimentación y en la mente. En la época en que comía esta comida tan sutil, realmente estás con la gente y te das cuenta que la mente no es algo impermeable, ¿no? Que la comunicación se establece de una manera sutilísima. Sin embargo, físicamente, claro, estaba hecho polvo, ¿no? Tienes claro, que dar metros. La inanición es una de las peores cosas. Lo ideal es encontrar el equilibrio, pero lo que quiero decir es la influencia tan trascendental que tiene el tipo de alimentación, la densidad, digamos, que tiene con tu actividad. Hombre, mental, yo ¿no? quiero clavar una lanza a favor de Fernando. Efectivamente, yo creo que ser vegetariano en este país es todavía ser un héroe. Porque realmente, quiero decir, yo que alguna vez he ido a algún restaurante vegetariano me resulta pésimo. Y cuando vas con amigos a comer a un restaurante normal e intentas que le hagan otra cosa, es imposible. Es decir, son unos sufridores. No, pero es que incluso, Joaquín, si pides uno de los escasos platos vegetarianos que tiene la cocina española, por ejemplo, no sé, judías verdes con patatas, te lo traen con tropezones de chorizo, de jamón. Claro, o te dicen, mire usted, que yo soy vegetariano, ¿no? Entonces, pues hacen una paella, pues con pollo y conejo, y entonces lo que no le hacen es ponerle pollo y conejo, pero le ponen el arroz, ¿no? Es decir, que es una cosa totalmente... Quiero decir que en ese caso... Yo además que creo que una cocina vegetariana se puede hacer alta cocina vegetariana perfectamente. Quiero decir, a veces, no todo el mundo acepta en este caso comer lo que yo le propongo, pero... Y en eso los indios son los maestros, la vegetación, la comida... No, esas verduras, esas parrilladas de verduras... Claro, que se es dan una maravilla, en pero Castellón, totalmente, placer, está clarísimo. ¿no? Y además buenísimo. Y además, yo no estoy de acuerdo con que la cocina nuestra no tenga muchísimos platos vegetarianos. No los tiene a lo mejor en la actualidad porque cada vez los enriquecemos más, pero las alubias se hacían con ajos y se hacían con las lentejas. Las alubias la cantidad de arroces con tocino y con... Bueno, se hacen hoy muchas veces añadiendo esos ingredientes, pero en realidad las fórmulas que muchas veces se utilizaban eran fórmulas en las que prácticamente no había nada. Un hueso de jamón para pasadito. A partir de ahora os ruego muchísima brevedad porque nos quedan 5 o 6 minutos de programa y hay algunas cuestiones, creo yo, que importantes que se nos están quedando en el tintero o en el micrófono. Ha salido a relucir la leche y los productos lácteos. El único mamífero que sigue tomando leche y productos lácteos después de la lactancia es el ser humano, y hay muchos dietólogos que nos dicen que es fatal, que no hay que comer nunca ni leche, únicamente quesos frescos. De Burgos, de Villalón, de lo que sea, pero quesos frescos. Yo creo que nos diferenciamos mucho de los otros mamíferos, además de por otras la leche, cosas, ¿no? Escribimos el Quijote, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no sé si sería un rasero. Bueno, es una buena fuente de calcio, se puede repetir además frecuentemente a lo largo del día y de los días, ¿no? Porque hay otras fuentes de calcio, pero son las sardinas, por ejemplo, en aceite. Entonces, digamos que en ese sentido sí que está bien, se puede
pueden buscar otras si uno prefiere evitarlos o si tiene una intolerancia. Los mediterráneos en general estamos más preparados para conservar, ya que nuestro país era un país cálido, a tolerar las formas que ya están fermentadas, porque si no la leche fría no se podía conservar cuando no había nevera, y en general toleramos mucho mejor pues los quesos o los yogures o el kéfir, en fin, algún producto de estos que las leches frescas. No las he probado. ¿Vosotros los habéis probado? Nueva cocina, las sardinas mojadas en leche. Los americanos toman, quiero decir, que me parece mucho más salvaje café con leche con calamar, quiero decir, como tú haces con el pan tostado, pero en el café con leche calamares, o sea, imagina, fritos en aceite. ¿Mojan el calamar? Sí, señor, tremendo. No, eso nunca lo había visto yo en mis viajes. Sí. Fruta. Tú te has calificado de perito en frutas. Y todos sabemos que la fruta es riquísima, todos sabemos que la fruta es maravillosa, todos sabemos que la fruta es buenísima para la salud, pero también nos dicen, Pilar, que no hay que comer fruta al final de la comida, sino antes, o mejor aún, separada por completo. Bueno, esto dependería de qué tipo de frutas y de qué exactamente quisieras absorber. Por ejemplo, las naranjas que tenemos aquí, que son ricas en betacarótenos, para poderse absorber, puesto que es una vitamina que es liposoluble, tiene que haber empezado a segregar la vesícula. Esta se tolera y se absorbe muchísimo mejor al final de una comida. Y hay otras, sin embargo, las que son hidrosolubles, que podrían ser tomadas antes. Es decir, que no es exactamente un patrón a seguir. Y sobre todo, cuidado con los pesticidas, ¿no? Ya, esa es otra. Porque el tema de los hindúes, que son muy antiguos, han pensado mucho sobre las cosas. No solamente la comida tiene que ser en virtud de la época del año, sino de la hora del día. Y para ellos las frutas y la leche, por ejemplo, son alimentos absolutamente solares que hay que tomarlos cuando el sol está fuera. Probablemente un indio, si es de casta alta y culta, por la noche jamás en su vida se le ocurrirá tomar leche o productos lácteos, y mucho menos si está constipado, ¿no? Bueno, pues eso nos conduce a otro asunto que deberíamos tocar, y es el de los horarios. Para comer, para desayunar, para cenar. Los horarios que se practican aquí en la península ibérica, nuestros pecados, son completamente distintos a los de toda la humanidad. En ninguna parte del mundo se come, se cena, se desayuna a la hora en que se hace aquí. Eso, gastronomía y dietética una vez más, ¿es bueno o malo? A mí me parece malo. Volviendo a Josep Pla, que nos salía al principio, da una explicación, dice que es una imposición de los burócratas madrileños al resto de España, pero si los y de los banqueros madrileños al resto de España, que salen a las 3 y todos los demás efectivamente comían a la 1. Claro. Comían a la 1, pero tienen que adaptarse a su horario y comen a las 3. Al mismo tiempo, nadie más burócrata que un político, y los políticos en España han hecho denodados esfuerzos para convencer a la población de que no se vaya a la cama a las 3 de la mañana y cosas de esas, y nunca lo han conseguido. Bueno, es que nos movemos por un lado al ritmo mediterráneo, pero funcionamos económicamente con el ritmo europeo, ¿no? Y esto parece que es bastante difícil de unir. En este sentido, los mediterráneos llevamos las de perder, porque nos acostamos muy tarde, nos levantamos muy pronto, no desayunamos, y efectivamente, por lo menos deberíamos de comer mucho más cara a la actividad, es decir, a la primera hora del día, cuando se va a hacer esfuerzo, los niños rendirían muchísimo más en el colegio, y ir disminuyendo la ingesta conforme uno lo que va a hacer es ya reposar, es decir, cenas mucho más ligeras, ¿no? Bueno, 3 cosas más, por lo menos, en los 2 o 3 minutos que nos quedan. No sé cómo nos las vamos a apañar. Ya hemos hablado de la naranja. Hombre, si hay alguna fruta paradigmática de la Comunidad Valenciana, es la naranja. Y 2 cositas acerca de la naranja. Una, las vitaminas. La vitamina C se evapora, dura 3 minutos. Por lo tanto, todas esas jarras que tienen preparadas en las cafeterías llenas de hermoso zumo de naranja, cuando se toman no sirven absolutamente para nada desde el punto de vista de la dietética, no desde el punto de vista del paladar. Y otra segunda cosa sobre la naranja es que a mí se me ha dicho, y esto es pregunta para ti, que ya no tienen vitamina C, debido a los pesticidas, en fin, a todo este follón de la globalización, de la tecnología, lo que sea, que únicamente queda un poquito de vitamina C en esos pellejitos blancos que separan los gajos entre sí. La vitamina C no es la dietética, es decir, cada vez conocemos más los alimentos y todos los componentes que tienen, y entonces la vitamina C, efectivamente hay más vitamina C en un brick de naranjas exprimidas porque se conservan oscuro, porque está dentro de un medio ácido, etcétera, que en naranjas que han estado recogidas y estocadas durante una semana. El 50% de la vitamina C se ha perdido. Pero el nivel de medir un alimento solo por el aporte en vitamina C creo que es un rasero pues, caduco, porque hay otras muchas cosas que acompañan a los alimentos frescos y que no son solamente el aporte en cantidad de vitamina C. Y paladar también se pierde, Fernando. También. Por supuesto. Claro. Porque se oxida, que claro. Lógicamente no tiene sentido. Bueno, segunda cuestión importantísima, el elixir de la eterna juventud.
prácticamente desde que existe el ser humano, ha intentado alargar la vida. Y la única conclusión, al parecer científica, demostrada, etcétera, en lo relativo a esto de la longevidad, de vivir mucho tiempo, es la de que si consumimos muchísimas menos calorías de las que normalmente nos pide el cuerpo, es decir, concretamente un 30%, eso es lo único, parece ser, que garantiza efectivamente que vayamos a vivir más. Y también la respiración, porque para los hindúes el oxígeno no solamente te da la vida, pero también te da la muerte, y por eso han inventado la ciencia de la respiración. Es decir, que si tú no respiraras nunca, probablemente tú... Hombre, a mí la verdad es que eso a vivir mucho me preocupa bastante, porque el otro día leí... Por el progresivo deterioro de los alimentos. En un congreso que se está celebrando en Valencia, que al mundo le quedan 10.000 millones de años, ¿no? Entonces la verdad es que no quiero vivirlo. Yo creo que le quedan 10 o 12, pero bueno, no sé si Luis quiere decir algo. De todas formas, esto que comentas ha sido un estudio realizado ya en personas con una alimentación, con sobrealimentación. Es decir, dentro de los países ricos tienen más longevidad las personas que se mantienen con un peso más o menos bajo, que no tienen una dieta excesivamente calórica y excesivamente unida a grasas saturadas, con todos los problemas que de ella derivan. Sin embargo, si comparamos con países en vías de desarrollo, la mortalidad, por supuesto, es muchísimo mayor en cuanto se baja por abajo del mínimo que se necesita, ¿no? O sea que claro, de hecho, es algo que cada nos vez ha vivimos transmitido. más, es decir, que lógicamente no vamos por el mal camino. En lo relativo a esto de la longevidad, también se nos dice, bueno, en estos momentos todos sabemos que la expectativa de vida ha aumentado, especialmente en los países desarrollados, de una forma muy clara, pero hay quienes dicen que eso se debe a que las personas que ahora estarían más o menos en esa edad en la que antes se moría la gente, no se mueren porque les pillaron los años del hambre, los años de las guerras y las posguerras, y entonces se tomaba aceite sin refinar, harinas o arroces o lo que fuera integrales, y que ese tipo de alimentación pobre es lo que explica este aumento de la longevidad, pero que en cambio cuando lleguen las nuevas generaciones que ya se han alimentado, pues mucho peor, volverá a descender esa esperanza de vida. Efectivamente, teníamos menos incidencia de enfermedad cardiovascular cuando lo estudió Case sobre los años 40-60, pero hoy en día, desde luego, nuestros jóvenes son candidatos y además en España han aumentado las enfermedades cardiovasculares. Nuestra comunidad es la segunda, seguida de la de Murcia, y es precisamente porque hoy en día no tenemos ese patrón de dieta mediterránea. Bueno, eso de comer pobre y de comer poco debe ser fatal para un restaurante, imagínate, ¿no? Y para todo el mundo, ¿no? Y para una casa, que en una casa lo mismo, ¿no? Pues sin embargo, yo cuanto más pobre ha sido mi comida, más feliz he De sido. todas formas, yo creo que hay un tema interesante. Yo creo que no tenemos que olvidarnos nunca que el ser humano está evolucionando constantemente. Entonces, quiero decir, lo que necesita hoy no necesita mañana. Quiere decir que también van cambiando las necesidades, ¿no? Quiere decir que eso va evolucionando constantemente. Por lo que preguntabas antes, que si yo había comido en casa de Joaquín, tengo que decirte que he tenido el placer no solamente de comer, sino de guisar. Y de guisar además alubias a la ruandesa. Es verdad. Es decir, ¿A la ruandesa? Sí, porque yo había estado trabajando en Ruanda, en los campos de desplazados, y entonces conseguí, bueno, y organizamos, gracias a Joaquín, un branch para recoger dinero para los centros nutricionales de Ruanda. Y entonces participaron, bueno, pues muchos de los grandes chefs de la comunidad valenciana, entre ellos Joaquín, y bueno, yo con él guisé las alubias a la ruandesa para guisarlas y ofrecerlas también dentro de ese branch. ¿Cómo son las alubias y a que la tengo que ruandesa? decir que un buen chef pues siempre dignifica y mejora cualquier plato, ¿no? Por pobres o por simples que sean los ingredientes. Pero de no los que llevarán se carne parten. de gorila, ¿eh? Yo soy No, muy llevan amigo de los aceite de gorilas. palma, aceite de palma y bueno, col y plátano. La verdad es que es una Y además una de excelente comida. preocuparse por la salud, cocina bien. Sí, cocina bien, sí. Bueno, ¿qué vas a decir tú, que eres un caballero? Última cuestión, Fernando. Decían los cátaros, gente muy espiritual, gente de sintonías muy elevadas, decían que al hombre justo todo le está permitido. ¿Comer carne? Es que probablemente eso se dice cuando la persona ha transformado su libertad en deber. La persona que realmente es pura no le va a gustar comer carne. Es extremadamente pura en todos los niveles. Creo que no se puede. Quiero decir que ver a Dios y comer carne, por ejemplo, son dos temas que absolutamente se excluyen. Mi familia alicantina, tenía una finca y en la finca trabajaba pues un labrador, hombre muy forzudo, hombre gigantesco, y en cierta ocasión este hombre se comió un cordero entero. Y le preguntaron que cómo diablos había conseguido comerse un cordero entero y dijo, a fuerza de pan. Lo siento, es la hora de pedir la cuenta, de tomarnos un chupito de orujo o de cualquier otro aguardiente y de irnos al café para la sobremesa o a la cama para descabezar una siesta, aunque sea nocturna. Agradezco su colaboración a Pilar Luna, a Fernando Díez, a Joaquín Schmidt y a Lluís Ruiz Soler. Buen provecho a todos.
y también a ustedes, pero no se me vayan aún, por favor, ni a la cama ni al café, porque después de la publicidad volveremos aquí y seguiremos hablando de comida, concretamente de la paella Gran Señora, digna de veneración. No se lo pierdan, adelante con los anuncios.